Imagina retroceder 5000 años en el tiempo. No hay automóviles, ni electricidad, ni siquiera escritura. En Egipto, recién se levantan las primeras piedras de las pirámides. En Sumeria, los hombres empiezan a trazar los primeros signos cuneiformes sobre arcilla. Y en América, todo está en silencio. O eso creíamos. Hasta que, en medio del desierto costeño del actual Perú, los arqueólogos encontraron algo que no debía estar allí, una ciudad. Una ciudad con pirámides monumentales, plazas ceremoniales, y un sistema urbanístico tan sofisticado como antiguo. La ciudad de Caral. Caral no solo es vieja. Es la civilización más antigua conocida de todo el continente americano. Más de 5,000 años de antigüedad. Contemporánea de las grandes culturas del Viejo Mundo. Pero hay algo aún más impactante, floreció en uno de los entornos más hostiles del planeta. Ubicada en el Valle de Supe, a poco más de 180 kilómetros al norte de Lima, Caral se levanta en un paisaje desértico, castigado por el sol y con mínimas lluvias. No parece el lugar donde una civilización debería nacer. Y sin embargo, allí está. Como un susurro milenario que exige ser escuchado. ¿Cómo es que surgió una ciudad tan avanzada sin agua abundante, sin bosques cercanos, sin minerales que explotar? ¿Cómo pudo existir antes de los incas, antes de los mochicas, antes de cualquier otra cultura conocida en América? Todo comenzó con el río. El río Supe, que baja desde los Andes, era el único hilo de vida en medio del desierto. A sus orillas, las primeras comunidades comenzaron a experimentar con la agricultura. Cultivaban algodón, calabaza, frijoles, guayabas. Pero no vivían únicamente de la tierra. También del mar. A apenas unos kilómetros, la costa ofrecía una fuente inagotable de peces y mariscos. Era la fusión perfecta, agricultura en el valle y pesca en el océano. Esa dualidad, mar y tierra, fue la base del milagro. Caral se convirtió en un nodo donde circulaban bienes, ideas y personas. Pero su verdadero motor no fue la guerra, ni la conquista. Fue la religión. Todo en Caral parece haber sido construido con un propósito ceremonial. Las pirámides, no una, sino al menos 6 principales, no eran tumbas, como en Egipto. Eran templos. Lugares donde se oficiaban rituales, donde se rendía culto a las fuerzas de la naturaleza y al cosmos. Lugares donde, probablemente, se tomaban decisiones que afectaban a toda la sociedad. Y lo más fascinante es esto, no hay rastros de armas. No hay murallas defensivas. No hay señales de conflicto. Caral fue una sociedad que se organizó y prosperó sin violencia sistemática. Su urbanismo habla de orden. Sus construcciones hablan de conocimiento. Y su antigüedad, de un misterio que apenas estamos comenzando a entender. Porque Caral no solo desafía el tiempo. Desafía todo lo que creíamos saber sobre el origen de la civilización en América. Sus pirámides sin esclavitud, ¿cómo se organizaron sin ejército, ni metal, ni escritura? En Caral, se levantaron pirámides sin hierro, sin ruedas, sin animales de carga. Las herramientas eran simples, piedras, cuerdas, manos humanas. Y, sin embargo, esas manos lograron mover toneladas de roca, nivelar terrenos, alinear estructuras con precisión astronómica. Sin que exista una sola imagen de esclavos encadenados, sin que se haya encontrado una sola lanza, ni una espada. ¿Cómo lo hicieron? La respuesta, aunque aún envuelta en enigmas, apunta a algo que pocas civilizaciones pueden presumir, una estructura social cohesionada, posiblemente basada en la fe y la cooperación. Caral no tenía un ejército que impusiera el orden. No necesitaba grilletes. Tenía ideas. Y esas ideas, al parecer, unían a su pueblo. Todo apunta a que el poder en Caral no era militar. Era ideológico y ceremonial. Los grandes líderes eran, posiblemente, sacerdotes o sabios. Autoridades religiosas que convencían, no que imponían. Y cuando una pirámide debía construirse, era una causa colectiva. Como si cada piedra fuera parte de un gran propósito compartido. Uno de los elementos más reveladores fue descubierto dentro de sus construcciones, instrumentos musicales hechos de huesos. Algunos incluso de pelícanos o llamas. En lugar de armas, había flautas. En lugar de violencia, música. Música para rituales, para la organización del trabajo.
quizás incluso para sincronizar a los trabajadores en las tareas más duras. Y es entonces cuando surge otra pregunta clave: ¿cómo es que una civilización tan compleja pudo organizarse sin escritura? No se han hallado tablillas, ni pictogramas, ni símbolos equivalentes a la escritura tradicional. Y sin embargo, Caral planificó ciudades enteras, desarrolló agricultura avanzada. Estableció comercio a largas distancias, y construyó templos colosales. La respuesta podría estar en el quipu, un sistema de cuerdas anudadas que los incas utilizarían milenios después. Se han encontrado quipus en Caral, mucho más antiguos que los incas. ¿Podrían haber sido un sistema protoescritural? Una forma de registrar información contable, agrícola, incluso simbólica. Si es así, Caral habría inventado uno de los sistemas de registro más antiguos del planeta. Pero Caral no solo se distinguió por lo que tenía, también por lo que le faltaba. No había cerámica. Eso desafía los esquemas tradicionales que usan la cerámica como marca cultural. Lo que sí había eran cestas trenzadas, tejidos, herramientas de piedra. Y una maestría arquitectónica que no tiene nada que envidiar a las culturas posteriores. Por eso, cuando uno camina por Caral, no camina solo entre ruinas. Camina sobre un rompecabezas. Un modelo alternativo de civilización, uno que floreció sin esclavos, sin guerras, sin tiranos visibles. Una sociedad que apostó por la cohesión antes que por la dominación. Por la espiritualidad antes que por el control físico. Y que, aún sin escribir una sola palabra, dejó un mensaje profundo grabado en la piedra: otra forma de vivir en comunidad era posible. En la siguiente parte descubriremos que ese conocimiento no era solo social o espiritual, también era tecnológico. Porque Caral no solo construyó en el desierto, lo hizo sobre un terreno sísmico. Y sin embargo, sus estructuras han sobrevivido miles de años. ¿Accidente? ¿Intuición? ¿O sabiduría ancestral? El sistema antisísmico oculto en sus construcciones y su red comercial transcontinental. Caral se levanta en una región tan sísmica como el Japón moderno. Un lugar donde la tierra tiembla con furia, donde los deslizamientos y las grietas son parte del paisaje. Y sin embargo, sus pirámides siguen allí. Firmes. Desafiantes. Más de 5000 años después. ¿Cómo es posible? Las respuestas se encontraron bajo los muros. Los arquitectos de Caral usaron un método extraordinario para su época. En las bases de sus edificaciones colocaban cestas de piedra, llamadas sicras, bolsas tejidas con fibras vegetales que contenían piedras cuidadosamente seleccionadas. Estas sicras no estaban ahí por azar. Funcionaban como amortiguadores sísmicos. Cuando la tierra temblaba, la vibración era absorbida por estas bolsas flexibles, que dispersaban la energía y protegían la estructura. Una tecnología de ingeniería antisísmica, 5000 años antes de que el término siquiera existiera. ¿Intuición? ¿Prueba y error? ¿O conocimiento transmitido de formas que aún no comprendemos? Lo cierto es que esta técnica no solo demuestra una comprensión sorprendente del entorno natural, sino también una preocupación profunda por la durabilidad. Y eso no es todo. Porque Caral, además de construir con inteligencia, comerciaba con una red que se extendía por cientos de kilómetros. Se han encontrado objetos provenientes de la selva amazónica, semillas, cuentas de piedra, resinas aromáticas. También conchas marinas traídas desde la costa norte. Plumas de aves tropicales. E incluso rastros de obsidiana que habrían llegado desde las alturas andinas. Caral era el centro de un sistema de intercambio asombrosamente amplio. No eran solo agricultores o pescadores, eran intermediarios culturales. Un nodo de conexiones que unía distintos ecosistemas: el mar, el valle, los Andes, la selva. Como una red de neuronas enlazando saberes, recursos y símbolos. Lo más impresionante es que no hay rastros de guerra. No se conocen conquistas. Todo indica que estos intercambios se realizaban de manera pacífica, quizás con base en acuerdos rituales, matrimonios entre clanes o prácticas sagradas de reciprocidad. Y aquí es donde el misterio se vuelve aún más profundo. ¿Quién lideraba esta red? ¿Cómo se negociaban los términos? ¿Qué motivaba a otras culturas a conectarse con Caral? La respuesta más aceptada por los arqueólogos apunta nuevamente a la autoridad religiosa. Las pirámides no eran solo templos, eran centros de poder simbólico. Y en las sociedades antiguas, el símbolo era más poderoso que la espada.
Caral ofrecía algo que iba más allá de los bienes materiales. Ofrecía prestigio, conocimiento astronómico y quizás, la validación ritual de los intercambios. Era el eje espiritual de un mundo que se extendía más allá de lo visible. Una ciudad sagrada, literalmente, en medio del desierto. Que tejía lazos invisibles por los 4 puntos cardinales, sin armas, sin ejércitos, y sin dejar tras de sí ni una sola inscripción. Pero sí dejaron algo más. Algo grabado en el corazón de sus plazas. En la siguiente parte exploraremos la relación de Caral con el cosmos, los alineamientos astronómicos de sus plazas circulares, y una pregunta que sigue sin respuesta hasta hoy. ¿Por qué desaparecieron? La conexión cósmica de sus plazas circulares y por qué desaparecieron sin dejar rastro. Si caminas por Caral, te darás cuenta de algo peculiar. Las plazas principales de la ciudad no son cuadradas ni rectangulares, como esperarías en cualquier asentamiento antiguo. Son circulares. Este patrón no es aleatorio. Cada círculo está alineado con precisión hacia el cielo, y sus estructuras fueron diseñadas para reflejar una visión del cosmos que todavía nos resulta fascinante. Los arqueólogos han descubierto que las pirámides, las plazas y hasta los caminos de Caral están alineados con ciertos fenómenos astronómicos. Como el paso del Sol por los solsticios y equinoccios, así como las posiciones de las estrellas más brillantes. Las plazas circulares, como un gigantesco reloj cósmico, marcaban el ritmo del año, los ciclos agrícolas, las festividades y los rituales de la vida cotidiana. Caral, más que una simple ciudad, era un observatorio cósmico. El orden del universo era el orden de la ciudad. Todo estaba en armonía con las estrellas, el sol y la luna. Sus habitantes parecían tener una comprensión profunda de los movimientos astronómicos, algo que los unía a una cosmovisión mucho más amplia que la de sus contemporáneos en otras partes del mundo. Y, sin embargo, la razón detrás de esta alineación no es solo simbólica o ritual. Las observaciones astronómicas podrían haber sido claves en la planificación de la agricultura, determinando los mejores momentos para sembrar y cosechar. Pero, ¿por qué desapareció Caral? Es uno de los mayores misterios que rodean a esta antigua civilización. Caral no fue destruida por guerras. No fue conquistada por un imperio vecino. No hubo indicios de un colapso violento o un ataque externo. Simplemente, se desvaneció. Las teorías son varias, pero ninguna completamente convincente. Algunos sugieren que el cambio climático podría haber jugado un papel. El clima de la región podría haber sido más húmedo durante los primeros periodos de la civilización, pero con el tiempo, la desertificación podría haber hecho más difícil el sustento agrícola. El desierto, que ya era un lugar duro, pudo haber vuelto aún más implacable. Otros piensan que fue el agotamiento de los recursos. Caral, como toda gran civilización, dependía de sus intercambios comerciales. Si sus rutas de comercio se vieron interrumpidas por factores externos, como cambios en las dinámicas comerciales o el aislamiento debido a catástrofes naturales, la ciudad pudo haber caído en una espiral de declive. Una teoría fascinante, aunque menos aceptada, es que Caral pudo haber voluntariamente desaparecido. Tal vez su gente decidió que ya no necesitaba existir como lo había hecho. ¿Renunciaron a la ciudad por motivos religiosos? ¿Decidieron que su misión estaba cumplida, como un acto simbólico de trascendencia? Lo único cierto es que Caral desapareció sin dejar rastros claros. No hay indicios de migración masiva, ni grandes alteraciones en el paisaje circundante. La ciudad simplemente se apagó, como un fuego que se apaga gradualmente sin hacer ruido. Hoy, Caral es un enigma envuelto en el desierto. La ciudad de las pirámides sin esclavos, la ciudad de los círculos cósmicos, la ciudad que desafió el tiempo y la historia, sigue guardando secretos. ¿Qué sabían realmente los habitantes de Caral sobre el mundo? ¿Cómo lograron prosperar en un entorno tan adverso? Y lo más importante, ¿qué mensaje dejaron para nosotros? Quizás, en su silencio eterno, Caral nos invita a reflexionar sobre lo que realmente significa ser una civilización. No solo en términos de tecnología, riquezas o conquista, sino en la manera en que nos conectamos con lo más profundo de nuestro entorno, nuestra espiritualidad y nuestro entendimiento del cosmos. Caral sigue allí. Desafiante. Misteriosa. Desafiando el paso de los siglos y esperando que alguien, algún día, descifre los últimos secretos de la ciudad sagrada que desafió el tiempo.